Pues buenos días, hermanos. Estamos aquí eh, celebrando y conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un día pues importante para todos los que seguimos a Jesús. Bueno, importante de recordar porque nuestra fe está basada precisamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo forma parte de esta obra suya. Así que el tema que vamos a tratar en esta hora pues es sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pues el título de esta meditación es Jesús resucitó aunque tú no lo creas. Ante la creciente filosofía del ateísmo en nuestro tiempo y el creciente escepticismo de lo sobrenatural, lo divino, incluyendo el escepticismo de la resurrección de Cristo, existimos personas que seguimos creyendo que Jesús resucitó. De hecho, tanto nuestra vida presente como nuestra vida futura depende de nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Vivimos, nos movemos, planeamos, decidimos en torno al Cristo resucitado. Así que toda nuestra vida pende de esta verdad que está en las Escrituras y que nosotros creemos. Jesús resucitó. Pero, ¿qué pasaría si Cristo no resucitó, como siguen afirmando muchos hoy en día? ¿Qué pasaría si Cristo no resucitó? Bueno, este es un asunto que el apóstol Pablo trató y argumentó con los corintios, y no con personas ajenas al pueblo de Dios, sino con cristianos de su tiempo que estaban siendo arrastrados por los escépticos a la resurrección de los muertos. Así que los invito para que veamos en las Escrituras, en Primera los Corintios, capítulo 15, sobre este asunto, para contestar a esta pregunta: ¿qué pasaría si Cristo no resucitó, como siguen afirmando muchos hoy en día? Así que leamos algunos versículos de 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 12. Donde la palabra de Dios dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros o entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esos fueron los argumentos que el apóstol Pablo definió si Cristo no había resucitado. Y esto precisamente pues contesta a la pregunta de qué pasaría si Cristo no resucitó, como afirmaban muchos en ese tiempo y como siguen afirmando muchos hoy en día. ¿Qué pasaría? Nuestra fe en Cristo no tendría sentido. Sería una fe vana. Sería una fe sin sustento, sin base. Una fe falsa. Si Cristo no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo los goces de este mundo que nunca más podremos recuperar, nunca más podremos experimentar. Y eso es lo que muchos precisamente piensan, creen y dicen. O sea que no es cierto, es falso todo esto de la resurrección de Cristo. Así que pues no tenemos que basar nuestra vida, descansar nuestra vida en esta enseñanza, en esta doctrina. Así que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es el pensamiento, esa es la idea y esa es la práctica o la vida cotidiana de mucha gente. Pero esto es si Cristo no resucitó. Pero nosotros estamos seguros y confiamos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios dice que Cristo sí resucitó. Cristo sí resucitó, aunque muchos no lo crean. Como el apóstol Pablo afirmaba también, y eso es lo que sigue diciendo del versículo 20 en adelante. Dice la palabra de Dios en estos versículos: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que el apóstol Pablo predicaba. Eso es lo que él enseñaba. Y lo hacía con base a la experiencia que él tuvo en su encuentro con el Señor Jesucristo después de que había resucitado. Encontramos su testimonio en el libro de los Hechos 3 veces. La primera vez lo encontramos en el capítulo 9. Así que si alguno quiere volver a leer ese encuentro del apóstol Pablo con Jesucristo después de la resurrección, bueno, pues puede hacerlo en Hechos capítulo 9. Así que lo que él enseñaba, lo que él predicaba acerca de la resurrección de Jesucristo, tenía base, tenía sustento en su experiencia personal con Cristo. Así que Cristo resucitó y nosotros lo creemos. Pero no solo lo creemos, sino que también le creemos a Él. Nosotros le creemos a Cristo, porque en los evangelios tenemos el registro de que muchas veces Cristo les dijo a sus discípulos
que moriría, pero que al tercer día resucitaría. Y además, en todo el Nuevo Testamento se afirma y se confirma esta doctrina de la resurrección de Cristo. Así que Cristo resucitó. Cristo sí resucitó, aunque muchos no lo crean, aunque tú no lo creas. Cristo resucitó. Ahora, no solamente los que no creen, sino que hubo muchos otros y aún los discípulos de Cristo no creyeron al principio. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 9 al 11, donde dice lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, noten lo que dice, aquí es una afirmación, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando por la muerte de Cristo. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron. No lo creyeron. Y en Lucas también, Lucas registra que pues los que habían escuchado de la resurrección de Jesucristo no creyeron. Allí en Lucas capítulo 24, en el versículo 10 y 11, cuando vinieron las mujeres que habían ido al sepulcro, y dice el versículo 10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no, ¿qué dice? No las creían. Así que los discípulos al principio no creyeron, aun cuando Jesús les había dicho muchas veces que había de morir y que era necesario que muriera, pero que al tercer día resucitaría. Esto es una palabra que los discípulos no creyeron al principio, hasta que fueron, constataron, pero también hasta que Cristo se apareció a ellos. Así que nosotros, tal vez en algún tiempo, entre nosotros hay muchos que no creían en la resurrección de Cristo, pero un día tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo, aceptaron el llamado de Dios y comenzamos a creer. Cristo y su resurrección es la base de nuestra fe para la vida eterna. Porque así como Jesús le dijo a Marta en Juan 11, 25 y 26, también nos dice a nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Bueno, la palabra de Dios dice que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le preguntó, ¿crees esto?
Esto es lo mismo que el Señor Jesucristo sigue diciendo a todos en estos tiempos. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta también es para todos en este tiempo, ¿crees esto? ¿Crees esto? Marta creyó. ¿Tú le crees? Marta creyó. Yo le creo. ¿Pero tú le crees? Sin duda muchos dirán amén o sí, pero sin duda muchos dirán no, no creo. Pero aún cuando muchos no crean, no por eso Cristo no resucitó. Nosotros podemos afirmar, y no solamente podemos, sino afirmamos que Cristo sí resucitó. Sí resucitó y se presentó vivo a sus apóstoles y a más de 500, según la palabra de Dios en Hechos 1, 2, 3 y en 1 Corintios 15, 6. Nosotros lo creemos, y los que creemos, lo creemos porque hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Él ha venido a nuestra vida, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha dado vida eterna. Y esa es la base también de nuestra fe. Primeramente las Escrituras y después la experiencia personal que cada uno ha tenido con Cristo. Así que nosotros creemos que Cristo sí resucitó, aunque muchos hoy día no lo crean. Así que nuestra fe en Cristo, en el Cristo resucitado, no es vano, no es un error, no es una fe sin sentido. Por el contrario, nuestra vida tiene sentido y tiene mucho sentido. Nuestra vida antes de Cristo no tenía sentido. Nuestra vida antes de Cristo era una vida incierta. Nuestra vida antes de Cristo estaba sin esperanza, sin Dios en este mundo. Cada uno de los que creemos y tenemos una relación con Él, con Cristo, somos testigos. Somos testigos de esta resurrección. Y somos testigos de lo grandioso y maravilloso que es vivir en Cristo. De lo grandioso, de lo maravilloso que es descansar en Cristo. Descansar en la gran promesa que hemos comenzado a vivir, que es la vida eterna. Así que esto es lo que cada uno de nosotros experimentamos. Si tú no crees en que Cristo resucitó, bueno, pues ahora te invitamos para que reflexiones, para que escudriñes las Escrituras, para que te des una oportunidad de acercarte a Dios y pedirle que te ayude a tener claridad sobre este asunto de la resurrección. Porque solamente creyendo en Jesucristo, creyendo en que Él es la resurrección y la vida,
puedes recibir la promesa de que no morirás eternamente y recibirás la vida eterna. Claro, después de haberte vuelto a Dios, después de haberte arrepentido de tus pecados y haber abandonado todo lo que tiene que ver con la maldad. Y bueno, hermanos, pues los que creemos, eso debe ayudarnos a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra relación con Cristo. Esto debe ayudarnos a fortalecer nuestra lucha contra el mal, contra el pecado, contra los deseos de la carne, y esto debe fortalecer nuestro deseo de seguir agradando a Dios, de seguir alabándole, de seguir glorificándole, de seguir santificándonos, de seguir sirviéndole en todo lo que Él nos llama a servirle. Cristo sí resucitó, aunque muchos no lo crean, y nosotros, porque creemos que Cristo resucitó, tenemos vida eterna. Que el Señor nos bendiga y sigamos firmes y adelante.